la adversidad te llega aunque seas blanco de ojo azul. Este país presenta adversidades, entonces el punto que yo quiero hacer es, independientemente de las adversidades que se presenten, que son muchas y son reales, y en ocasiones son fatales, es como parte de la resistencia. Entonces yo siento que el lenguaje es nuestra manera de resistir, y es la manera, de hecho, en que desde el colonialismo nuestra gente, la raza, ha resistido desde entonces. Entonces yo creo que renunciar al idioma por seguridad o estatus o cualquier cosa insignificante realmente me parece un insulto, sinceramente, ¿no? Me parece, o sea, y no lo digo por nada en particular, ¿no? Sino me parece un insulto a de dónde venimos y la gente que somos. Uno, a ver, dos y después seguimos, sí. En mi caso, mis hijos no hablan español. Lo entienden, pero no lo hablan. Cuando yo tenía 20, yo no lo miraba, no lo hice porque quiero ser americana, porque simplemente yo vine aquí bien joven y me acostumbré a hablar más inglés que español. Y ese se convirtió en el idioma de la casa. Eso no lo hice por razones de racismo. Y simplemente pasó y ahora es así. Claro. Mis hijos se ven latinos y mucha gente se molesta y me dicen, ¿por qué? ¿Cómo no? No fue algo que se hace consciente. Pienso que es como una... Ahora después yo le cuento algo personal sobre eso. Sí. También quería regresar al punto que regresar al lenguaje y tomar eso es, como dices tú, la resistencia, pero a la misma vez no podemos asumir que la gente, que los niños están haciendo las decisiones ellos activas para decir, voy a rechazar esto por tal razón o voy a tomar esto por tal razón. Una vez dijo una persona, cuando muere la lengua, la cultura también muere, pero no estoy de acuerdo porque además de lengua hay tradición en la comida, en modos de hablar, en familiaridad. Entonces, aunque la lengua es la base de la cultura, una de las bases, no es la única, hay muchísimas más cosas. Entonces, también lo que se me hizo es como al decir, tenemos que apropiarnos de nuestra cultura, pues nosotros estamos en una posición donde tenemos ese poder de pensar eso y que esté bien, pero otra gente aún, y no es de, yo llegué allí y ellos no, sino que las condiciones que ellos en las que se presentan no les permite, no hay una avenida en que ellos puedan ese camino de self-discovery y reclaiming. So I think that's what you're talking about. ¿Qué dice Baco? No, sí, yo estoy de acuerdo con tú en que hay que preservar el idioma, el español, y no hay que ni avergonzarse ni negar la raza y preservar el idioma. Y entiendo el punto de las compañeras de lo que es el chicano, porque ellos son una cultura, es una cultura, el choque dentro de la cultura, el choque de Estados Unidos con México, y ni son mexicanos ni son americanos, son chicanos. O son las dos cosas. Son chicanos. O son las dos cosas. Y ellos lidian con eso y viven con eso y vivirán con eso, porque es algo que al principio a mí me molestaba bastante también, pero... Claro. Déjeme pensarlo para ir avanzando, no para cortar el tema, porque el tema puede seguir para años, pues se están dando a los trompazos, se están dando uno con otro, que es un poco tonto. Mire, yo me animo a decirlo, ¿no? Es un poco tonto. Tú estás peleándote por algo tan pequeño, pero parece que ese algo tan pequeño es tan difícil. Porque de última, ¿qué importa qué idioma hablas? Es decir, porque si te diría, por ejemplo, como dijimos eso, que el español aquí en los Estados Unidos no lo tratan muy bien. Es como que es un lenguaje de segunda clase. Yo lo digo ¿por qué? Porque cuando yo vine acá tenía 25 años y yo tuve que decidir si decidía seguir con mi lengua y hacer mi carrera en mi lengua o irme a la otra lengua. Era muy fácil para mí. Había dos pasajes. Si voy hacia la tecnología, chao el español. Si voy hacia la crítica literaria en español, insisto en esto. Y los dos pierdes. Los dos perdías algo. Y al final decidí no seguir con el español. El inglés no es mi idioma. Yo decidí en un momento de mi vida, dije, el inglés no es mi idioma. Es también mi idioma, lo uso, pero no es mi idioma. ¿Ok? La literatura,
mi literatura es en español. No porque soy patriótico, porque quiero a mi raza, a mi cultura, era algo personal. Pero yo cuando nació mi hija le hablaba en inglés. Y mi mujer me decía, tú estás re loco. Estás re loco. ¿Cómo le vas a hablar en español, en inglés? Y era algo genético. Digo genético porque era algo adentro mío que no lo podía contener. Y después me di cuenta con los años, mire qué ridículo, porque ¿quién me puede decir a nosotros que el español es una lengua de segunda clase? Yo tengo un doctorado de CAL, ¿entiende? En Hispanic Language and Literature, ¿entiende? Yo pasé 15 años en uno de los mejores programas del planeta, con gente que son increíbles. Muchos de ellos son americanos. Es más, casi todos mis mentores eran americanos, casi no había latinos. ¿Sí? Y es increíble lo que se ha hecho en español. Es decir, el español no le debe nada a nadie. Es decir, si alguien dice el inglés es mejor, tú lo miras, pobrecito. Terminó la conversación. Es como, no tienes tiempo para hablar con esa gente. ¿Entiendes? Ya, whatever. Si alguien te dice, la gente más alta es mejor que la más baja, tú terminó la conversación, pobre persona, déjalo, está bien, no te preocupes, ya vas a evolucionar algún día, yo te deseo lo mejor, no tengo tiempo para esto, ¿ok? Pero yo lo hacía inconscientemente porque sé cómo te tratan si tú hablas español. Yo no sabía eso. Entonces es complicado, es jodido, como decimos nosotros, es complicado el tema del idioma, porque si todo el mundo te rechaza y dice que tú eres de segunda clase, por más que tú estás seguro que están locos, es difícil ir contra la corriente, es bastante difícil. Por eso pensar si uno es más hispano, ¿no?, porque habla español o no, me parece un poco volar bajo. Es que no es de más o menos, profe, sino es de la historia que tú cargas, y es algo muchísimo más grande que nosotros. ¿Y por qué no sería mejor, en vez de decir que es una imposición, es una decisión? Porque, por ejemplo, yo les voy a decir honestamente, mi mujer no tiene nada de hispánico en su familia, en los últimos 60 generaciones probablemente. ¿Sí? Déjame terminar eso. Pero si yo tengo una persona así, que ha estado generaciones y generaciones que no tienen nada que ver, y decidió que ese idioma ella lo adoraba. Es más, es el idioma que se habla en la casa. Yo tengo muchísima admiración por esa persona, no porque quiera mi cultura, sino porque esa persona adora ese idioma. Mi mentor, creo que venía de North Carolina, no sé, de Kansas, no sé, no tiene nada, es decir, habla como madrileño, pero no tiene nada de hispánico. Pero esa persona sabe muchísimo más que yo sobre mi cultura. No mucho más, muchísimo más. Con doctorado, con todo lo que quieras. Entonces yo tengo admiración por esa persona. A ese nivel, ya dejemos de qué importa, de qué raza es, cuál es su idioma. Ahí el caballo se ve por lo que sabe. ¿Sí? ¿Cómo decir? Yo he pasado mucho tiempo cerca de culturas chicanas, digamos, para decir, México-americano aquí. Son re hispanos, ¿saben? No habla español, pero come on, man. Tú caminas, lo único que no hablas es el español, el resto le cae el hispanismo cuando va caminando. Por más que lo hubiera querido, como decimos, ese blanqueamiento no funcionó. Es decir, son muy... Yo creo que aquí hay otro tema, que es una pelea de familia. Pero nosotros tenemos que trascender eso. Si tú te quedas en ese espacio de lucha, porque si hablas español o no, ¿sabes qué? Es mejor hablar el español, sí. ¿Por qué? Porque si tú hablas el español, tienes acceso a muchas otras cosas. En mi hija, por ejemplo, yo la veo a mi hija, ¿no? Como tus hijos, igual. La miro así y ella, que le digo, ¿y tú qué eres? ¿Argentina o estadounidense? Y dice, soy argentina. No, sweetie, you are both. Exacto. Pero, ¿sí? En su caso, sí, cuando tiene un matrimonio birracial, claro, por decirlo así, o sea, las dos culturas tienen la misma importancia, la de la mamá y la del papá, y por ende el hijo debe de hablar los dos, pero por ejemplo, en los casos en que los dos papás son latinoamericanos
¿Y qué pasa si tú no tienes dos banderas? Y los hijos no hablan español, sinceramente es como... ¿Y qué pasa si habría hispanos que tienen dos banderas en lugar de dos culturas? Yo creo que ahí viene el drama, ¿ok? Ustedes lo analizan entre ustedes, pero parece ese pánico a ver a alguien que es mexicano y que es americano al mismo tiempo. Eso parece ser que quizás es difícil, pero yo no me meto con usted, porque ahí le duele, eso es otro tema. Yo no me meto, no tengo derecho. Es como si yo hablaría del cuerpo de la mujer. Bueno, no, cuidado, porque no es mi cuerpo, ¿sí? Quizá le molesta que haya un morocho de raza con la bandera americana atrás. Puede ser, no sé. Quizá pese a eso, mi hija no habla español. Ella habla el español así un poco, claro, lo entiende todo. Y cuando juega Argentina en el Mundial se quiere poner la camisetita. Para mí me parte el alma. Decía, vamos a ver a Messi. Digo, no, Sweetie, juegan a las 3 de la mañana. Yo me voy a levantar. Y se levantó con la camiseta de Argentina. A mí me partió al medio. Eso me pesaba, yo no lo podía creer. Saqué una foto con ella. Me partió el alma. Y a nosotros nos parte eso. Si leen el libro de este amigo Sergio Weisman, que Sergio está en el book. Hicimos una entrevista sobre Borges, con Sergio. En uno de sus libros dice que él va con creo que su hija, su hijo y su mujer a ver a la selección. Porque nosotros tenemos esos fetiches, ¿no? Los latinoamericanos tenemos esos fetiches, esas cositas que nos dicen, eso no se metan con eso. Desde el café, no sé, el tango, la cumbia, algo hay que el fútbol es para nosotros, es como los brasileños. Entonces él fue a ver a la selección y jugaba a Estados Unidos con Argentina y la hija estaba con la banderita así y él se parte Sergio cuando escribe. Tú lo lees y sabes que le está conmoviendo, porque a mí me parte cuando leo eso. ¿Por qué? Porque somos la diáspora, estamos en el medio. Y entonces yo le voy a decir a mi hija, tú eres argentina, no eres americano, estoy loco, le parto la cabeza. No, mi amor, tú eres los dos. Tú eres los dos. ¿Sí? No, son los dos. ¿Qué problema hay? Si eso de la bandera es una estupidez de última. Si los países están en guerra, eso es estúpido, porque dos estúpidos decidieron que se tenían que pelear. Pero, aparte de este delirio que nos fuimos a cualquier lado, es que cuando uno se apropia de la cultura, se apropia no solo de los fetiches, pero también de problemas. Y evidentemente en los Estados Unidos el tema de la raza es un tema. Todos. Pero aquí hay un tema muy, muy evidente. La gente se siente incómoda cuando habla de la raza. Si alguien me dice que no, yo estoy loco. Si alguien me dice que la gente aquí no tiene problemas de hablar de la raza, yo vivo en otro planeta. Yo necesito terapia porque estoy totalmente viendo algo que no es. Aquí es difícil. ¿Sí? Es difícil. Cuando dices cosas, la gente reacciona de tal manera que te das cuenta que algo está mal. Me acuerdo una situación, voy con mi hija a un cumpleaños y había 2 matrimonios, ¿sí? Y era un muchacho asiático y una muchacha Caucasian, digamos, ¿no? Europea. Y después había un muchacho europeo y una muchacha bueno, la cosa que era al revés. Entonces ellos empezaron a hablar y yo pensaba, no sabía cuál era quién, cuál era pareja de cuál. ¿Sí? No sabía cuál era pareja, porque los 4 estaban hablando conmigo, entonces yo pensaba, me mostraban los chiquitos, y yo, qué bien. Y esa es mi mujer aquí, y yo miraba a los chiquitos y pensaba así, Y ellos empezaron a hablar de los niños, entonces yo no sabía bien quién era el papá y quién era la mamá de cada niño. Entonces yo pregunté, ¿él es tu niño? Y él dice, sí. Y después le pregunto a la otra, ¿esta es tu hijo? Entonces yo empecé a asociar, él está con ella y él está con ella. No estaba pensando en raza. Quizás estaba pensando en raza, pero no estaba consciente que esté pensando. Y yo dije, explíquenme cómo es el tema aquí. Tú estás casado con ella, ¿no? Y los 2 eran asiáticos. Y después dije, ¿y tú estás casado con ella? Y los 2 eran Caucasian. Y me dijo, no es así. La mujer reaccionó mal. Ella encima reaccionó mal, diciendo, no,
yo estoy casado con él porque ahora hay matrimonios así. Y yo me la quedé mirando, me sentí mal. Yo le pensé, what are you talking about? ¿Sí? Ella sentía la presión de que ella estaba casada con este muchacho. ¿Por qué está pensando que yo tengo que estar casado con él? Yo no estaba pensando en eso. Entonces, situaciones así nos muestra que si alguien viene de afuera, se da cuenta que es difícil. Está complicado el tema aquí. Y en esa complicación nos produce un problema específico, sobre todo cuando hablamos de la negritud en Latinoamérica. Específicamente, ese tema trae una complicación aquí en los Estados Unidos cuando se toca ese tema. ¿Sí? ¿Hay racismo en Latinoamérica? ¿Qué piensan? Por supuesto que hay tremendo racismo. Sistemático, sí, mataban gente, todo. Pero hubo ciertas producciones culturales que yo puedo afirmar que parecieran ser diferentes aquí. Y cuando tú quieres pasar tu experiencia de los Estados Unidos a otro país, es como si yo diría, quiero pasar mi experiencia de Uruguay a Alemania. Hay un problema allí, porque tú estás imponiéndole al otro que tiene que tener tus problemas. Como si yo te diría, tu papá tiene que ser alcohólico. Y tú dices, ¿sabes qué? No, mi papá no es alcohólico. Se toma un vinito de vez en cuando, pero no está así mareado. No, algo está mal. Tú no estás viendo que tu padre es alcohólico. Y yo lo miro y dice, ¿sabes qué? No, pobre viejo, toma vino, medio vaso, 2 vasos por día, pero no es alcohólico. No, tú tienes que encontrar la razón de por qué tu papá no acepta que tu papá es alcohólico. Y capaz que el padre no es alcohólico, es que tu papá es alcohólico, ¿entiendes? Eso es típico con los terapeutas. Yo sé porque vengo de la psicología. A ver, ¿dónde se están abusando a la niña? Pobre, capaz que no se están abusando a la niña. No, algo tiene que haber. No, es que tú ve a hacer terapia y después vuelves. ¿Sí? Y todos tenemos problemas, ¿no? No, yo tengo montones de drama. Pero cuando queremos imponer ese tema y ese pánico hacia la negritud de los Estados Unidos a Latinoamérica, yo creo que cometemos un error gravísimo. Porque nos perdemos muchas cosas. Por ejemplo, lo que vamos a leer hoy. No entiendes a Nicolás Guillén. No entiendes muchas cosas, como por ejemplo Di Cavalcanti. No entiendes. No entiendes cuál fue ese fenómeno. Por ejemplo, en Latinoamérica la palabra mulato es una palabra muy fuerte y muy positiva. Pero no en los Estados Unidos. Esa palabra no existe aquí. Casi no se puede pronunciar en inglés. Yo no me animo a decir la palabra mulato en inglés. Porque es tremendo. Yo no lo puedo decir. Es que yo cuando paso al inglés digo, wow, no uso esa palabra. Pero en español no. Es más, yo les voy a mostrar muchos artefactos culturales donde aquí, en los Estados Unidos, la palabra mulato aparece de una forma perfecta, exaltada. A ver, ¿qué dice? La palabra mulato, por ejemplo, en el Caribe y eso no tiene un significado peyorativo, pero por ejemplo en países como Angola, sí, se usaba como de mula, ¿no? Claro, bueno, ese es el origen de esa palabra. La palabra mulato tiene una etimología que se asocia con la palabra mula. La mula, ¿qué es una mula? ¿Un cruce? Es una cruza entre 2 razas. Un caballo y un burro, creo que es, ¿no? La mula, sí, díganme si me equivoco. Y no se reproducen. No. Aparte, sirve la mula de carga. Exacto. Entonces se le usa, originalmente puede ser que tenga un contexto racista, es muy probable. Es más, hay tantas palabras que usamos que tienen un contexto racista terrible y hoy en día no significan eso. Por ejemplo, para dar un ejemplo, un día tendríamos que dar una clase, mi mujer lo hace mucho y amigos también, hay una clase sobre malas palabras. En español 2A, creo. Tiene un día, hoy hablamos de malas palabras y le explican todas las malas palabras. Y una de las malas palabras que se usa es joder. Joder es una palabra terrible, etimológicamente. Es de F-word, pero no de F-word como lo usan en inglés, sino con la idea de que te destrocé. Es una palabra horrible, ¿sí? Joder no es una linda palabra, pero perdió por completo esa idea. Y yo lo sé, porque yo soy nativo y uso esa palabra. No joda. ¿Sí? Si yo digo no joda, no es una palabra fea. Yo no lo... molestes,
No moleste, no me moleste, ¿qué me vienen a...? No jodas. Pero nosotros no estamos pensando en esa etimología. Por ejemplo, otro ejemplo, la palabra queer. La palabra queer era terrible. You are a queer, you are a freak. You do queer things. You sleep with people of your own, your own gender. ¿Sí? Hoy en día, no, nos apropiamos de esa palabra. Es queer studies. Y yo cuando digo queer studies, ¿estoy diciendo una mala palabra? No. Bueno, eso es más técnico, ¿no? Sí. Sobre esa palabra en específico, ayer hablamos, sí. Y en San Francisco había la idea de cambiar el LGBT studies a queer studies. Claro. Pero entonces tantos estudiantes todavía lo entendieron como palabra mala, claro, que se quedó en exacto. LGBT. Exacto. Hay muchos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, sobre todo en la academia, la palabra subversivo, por ejemplo, subversion, se utilizaba mucho en mi generación. Subvertir. Es más, hacíamos chistes, porque Francine, mi mentor que vino en el video, siempre decía, hay que subvertir la idea y darle con el subvertir. Y hacía algo así con la mano, hacía como una curva con la mano, hay que subvertir. Entonces quedó ese chiste, hay que subvertir. Siempre ponen la palabra subvertir y te van a aceptar el trabajo. Si tú mandas un texto a alguno, pon la parte de subvertir. Bueno, la palabra subversivo en mi país era una palabra terrible, era como terrorista. Terrorist. Subversivo. Es más, hay películas en la época de la dictadura que le grita, tú subversiva, le grita. Es la oligarquía, la parte de la derecha, lo asociado con la dictadura que le gritaban, son subversivos, son terroristas. Imagine en el futuro que la palabra terrorista, terrorist, en inglés, que hoy está tan dolorida, duele tanto en la piel, se convierta en una palabra positiva. Por ahora no. Bueno, subversivo le pasó lo mismo. Por eso quiero que confíe un poco, puedo estar equivocado, pero por lo menos para este proyecto, que la palabra mulato no significa eso. No significa mulato en inglés. Es más, la palabra negro en español tiene un estado no solo de virilidad, sino de apoyo, de camarada, muy fuerte. Es más, mis amigos me escriben, negro, ¿cómo estás? Y ponen la palabra negro. ¿Por qué? Porque sos morocho como nosotros, como en el tango, morocho y argentino, rey de París. ¿Entiendes? Tiene que ser morocho. Pobre, ¿qué importa si es rubio? No va a haber un tema con el rubio. Sino esa idea que somos de la misma clase, somos trabajadores, somos los morochos del sur. Como si al sur le dirían, ustedes son la porquería, y de repente los de la porquería dicen, ok, gracias, porque siendo porquería no tengo nada que ver contigo. ¿Sí? Entonces la palabra negro para nosotros, negrito, constantemente. ¿Yo soy negro? No, porque tú no lo entiendes. ¿Cuándo veo este problema? Cuando veo los subtítulos en las películas. ¿Sí? Imagínense, se fue, pelearon, vuelve su hermano, vuelve alguien que él adora con todo el corazón, 2 hombres. ¿Sí? Se vuelven a ver, el otro se tuvo que ir y vuelve no solo el amigo, vuelve alguien conectado con la sangre, alguien que adora a esa persona, lo adora como hombre, con todo el corazón, ¿sí? Este es mi hermano, al final viene, y le dice negro, negrito, y se abraza y llora, y le da besos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo traducen al inglés? ¿Cómo lo traducen? Yo quería ver, a ver, tradúzcame al inglés, brother, puso brother, ¿sí? Porque no podía poner, ¿qué va a poner? Black, no funciona, ¿entiendes? No tiene sentido. Pero para el poeta sí es importante. Porque no es que decimos negro es lindo como el Harlem, ¿no? Como la idea de de Renaissance. No es exactamente la misma idea. Porque cuando yo pienso en el Harlem, en la idea de esa explosión cultural, no es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Qué es el Harlem? Nueva York, las grandes ciudades en los 40 fue, ¿no? 40, 50, sí, de Renaissance. Hubo ciudades en los Estados Unidos, Oakland también fue parte de esta idea, donde aparecía una cultura muy afroamericana, muy el jazz, muy to be proud of being black.
y aparece económicamente. Por ejemplo, se viste, y hay toda esa renaissance. Entonces, el Harlem era un poco fue uno de esos centros, el jazz sobre todo, ¿sí? También, nada más para la referencia geográfica, está arriba de Manhattan, y fue como un barrio en el que por mucho tiempo nada más podían entrar negros y latinos. Claro, hubo una... Y ahí es cuando aparece este fenómeno para nosotros, porque ser latino es muy complicado. El latino no es una raza, porque el latino es César Chávez, pero también es Sammy Sosa. ¿Sí? Pelé también es latino, es muy latino, latinísimo. Sammy Sosa es, come on, man. Si estamos en el bar, es decir, en la misma conversación. ¿Sí? Es la misma conversación. Y ha habido muchos experimentos o fenómenos en los cuales se nota esta idea. Por ejemplo, hay un famoso video que lo pasamos en Berkeley, donde Jesse Jackson va a Puerto Rico. Es buenísimo eso. Creo que Jesse quería ser presidente. ¿Los puertorriqueños votan por presidente o no? Sí, votan por... No, yo soy un poco ignorante en el tema. Sí. Votan por presidente. Entonces, de hecho, nada más como comentario, sí. Romney hizo unas declaraciones cuando estaba en campaña que los puertorriqueños ya debían de dejar de hablar español. Imposible, ¿no? ¿Qué va? Y entonces por eso Romney no recibió ni un voto puertorriqueño. Pero hay una foto famosa que va Jesse Jackson y va a Puerto Rico y va a un barrio, ¿no? Y vienen todos a verlo. Y Jesse quiere como, come on guys, vote for me. Y los puertorriqueños que estaban ahí, sobre todo afro-puertorriqueños, iban a ver al americano. ¡Qué bueno! Los afro-puertorriqueños, que es un poco raro porque llamar afro-puertorriqueño, ¿qué significa eso? Hay una mezcla. Iban a verlo a Jesse y había como hace mucho tiempo había visto ese documental. Ellos pensaban, vamos a ver al americano, decían. Viene un americano que va a ser presidente, quiere ser presidente, y viene a hablar, y estaban todos mirando, y Jesse, yo creo que en ese momento, claro, buscaba el tema, come on, man, vote for me, ¿no? Y el otro, estaban viéndolo a un americano. Se ve eso en el boxeo, se ve en muchos campos, en la cual el latinoamericano, claro que habla de raza. ¿Hablamos de raza? Por supuesto. ¿Tratamos mal a gente cuanto más oscurece? Por supuesto. Hay montones de estudios y ejemplos que parecía ser que la clase alta es más bien europea. ¿Sí o no? Por supuesto. Pero al mismo tiempo hay claros ejemplos en el cual la negritud, ¿sí?, es parte de lo que somos nosotros. Y yo no soy un experto en el tema, pero hay muchísimos trabajos, inclusive de decir, por ejemplo, los españoles, cuando discutían la idea de que ese es un ser humano, que es algo terrible, ¿no? Pensaba, ¿es el indio un ser humano? Eso Bartolomé de las Casas. ¿Es el indio un ser humano o no? Y dicen sí o no, y discutían, sí que es un ser humano, porque miren, todos esos atributos. Y después discuten, ¿es el africano un ser humano? Entonces, ese gran profundo, digamos, esa lucha, ese struggle racista que nosotros traemos desde hace mucho tiempo, muestra que en nuestra colonia, en muchos casos, el africano estaba en un estado más alto que el indio. ¿Sí? Complicado, es decir, pero hay ciertos fenómenos. Por ejemplo, hay un libro buenísimo que leí hace mucho tiempo que se llama Los Afro-Argentinos. Y Buenos Aires tenía una enorme cantidad de africanos, creo que era como si diría el 60%, yo estoy diciendo números que no recuerdo. Y uno va a Buenos Aires hoy en día y no hay africanos. Es decir, claro que hay, están dentro de nosotros, pero no parecen que fueran afroargentinos. Hay muy pocos. Porque se casaban con los europeos o con los criollos que había. ¿Por qué? Porque muchos de ellos trabajaban en las casas, tenían un nivel, digamos, de propiedad cultural muy alta, es decir, tenían acceso a la educación, tenían oficios, por ejemplo. En el Martín Fierro aparece un momento en el cual dice que el gaucho Martín Fierro está esperando y entra un mulato, dice así el Martín Fierro, entra un mulato con una señora gorda. Y para nosotros, como cuando queremos ir al pasado, sabemos por qué, porque cuando dice hay un hombre mulato y una señora gorda, que dice que la muchacha probablemente no es mulata, es más, estoy casi seguro que no era, si no hubiera dicho que era mulata. Y pelea con él y al final el Martín Fierro lo mata. Fierro lo mata y se siente muy dolido que lo haya matado y se escapa.
Pero eso para mí me dice mucho en esa historia que no es real, sino es algo histórico. Me habla de que había una aceptación en la cual aparece una mujer que no es negra con un hombre negro juntos, van a hacer un matrimonio. Y después que nacen los chiquititos, que después se mezclan con otros. Y después es una mezcla, ¿no? Ya no sabemos quién es quién. Evidentemente esa posibilidad en los Estados Unidos era imposible. No hubiera sido posible ver eso en muchos lugares de los Estados Unidos en el siglo XIX. También sí, a ver. A José María Morelos, ajá, yo aprendí que se ponía la bandana, claro, porque quería esconder los rizos afro, claro, afro, por supuesto, claro, claro, de su descendencia, porque sus padres eran, claro, y se lo quiso esconder porque en sus speeches, en sus discursos, ajá, no quería que eso lo que lo empuje para abajo. Entonces se me hizo pero fue uno de los más claro, por eso quiero aclarar que no estoy diciendo que esto era un paraíso, ¿ok? Donde todo el mundo estaba todo bien y lo de Harlem, no estoy diciendo eso para nada, pero parece ser que hubo muchísima más mezcla, muchísima más interacción cultural que en otros lugares, especialmente aquí. ¿Qué iba a decir? No, nada más lo del paliacate de Morelos, también era porque Morelos tenía unas migrañas tremendas. Y pues de esa manera se iba continuaba con la independencia y montaba a caballo y todo, pero el paliacate era la forma que lo usaba bien apretado para que la presión le aliviara las migrañas. Claro, inclusive el primer presidente argentino, Rivadavia, se le dice que había una mezcla con Rivadavia, que Rivadavia tenía familia que era de origen africano, y lo hacían con o agresiones que se daban, en la cual le decían si él es mulato, y lo decían con una forma racista y agresiva. Yo digo esto para que no piensen que estaba todo lindo, no, había graves problemas, pero en ese mecanismo, en ese estrago, hubo una penetración, ¿sí?, entre las culturas que logró hacer entre comillas, mestizaje latinoamericano, ¿sí? Lo que hizo que luego, sobre todo en la vanguardia, en los años 20, empiecen a aparecer escritores que exaltaban esta idea de ser negro. Es decir, la negritud es el tópico de su escritura. Uno de los mejores ejemplos de esto es Guillén, que es lo que hay que leer hoy, en el cual Guillén habla de constantemente la forma de hablar, el acento, la forma de escribir va a hablar de esta idea. Otro ejemplo más es otros escritores que hablan de esta afrocaribeño, de esta idea cultural africana en las Américas, pero que no son africanos. Por ejemplo, Lidia Cabrera no viene de origen afrocaribeño. Ella no es afrocubana. Guillén sí es afrocubano. Los países, si a usted le interesa este tópico, yo no soy un experto, los países en los cuales es evidente este tópico, bueno, Brasil sobre todo, quizá la diáspora africana más grande afuera de África. Hay un chiste que creo que fue Bush, no me acuerdo quién, Collor de Mello creo que estaba hablando con Bush, ahora no recuerdo los nombres exactos, pero le dice a Bush hijo, le dice, yo lo he escuchado, no estoy diciendo que esto sea porque sí o no, pero le dice, él le habla sobre la tradición afro-brasilera, y creo que Bush le dice, yo no sabía que había africanos en Brasil. Y entonces, yo no sé si es verdad o no, porque vamos a ver, porque capaz que no lo dijo, pero la reacción a ese comentario es que la gran diáspora africana de las Américas no es los Estados Unidos, es Brasil. ¿Sí? Brasil, enorme tradición afro, pero encima culturalmente. Uno de los maestros que enseña aquí, Jeremías Sembuse, que él es de Mozambique, su tesis doctoral habla de esta interacción con Brasil, ¿sí?, entre el afro-brasilero y el africano. Porque Mozambique también usa el portugués como lengua, la lengua nacional es el portugués. Entonces la relación entre Mozambique
es el noroeste de Sudáfrica con Brasil es enorme. Otro lugar, Cuba, Puerto Rico, ¿sí? Eso, Jamaica, imagínense. ¿sí? Eso tiene que ver muchísimo. El movimiento de la negritud en el Caribe inconscientemente parió las escenas subterráneas de la música urbana. Por supuesto. Especialmente el rap, por ejemplo, países como Venezuela o países como Cuba, claro. como el mismo Brasil, son países cuya el 80 o el 90% de su juventud escucha rap. Hay uno de los pioneros de la cultura y del movimiento del Bronx, que se llama KRS-One, que es un acrónimo por Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everybody. Él dice que el hip hop se encuentra en el Bronx, pero que viene precisamente de la conjunción caribeña de los pueblos de Puerto Rico, de Jamaica y del sur de los Estados Unidos, claro. Y que de ahí sube por toda la costa este y se encuentran en el Bronx. Y sobre todo, si tú piensas también en Latinoamérica, algo que Latinoamérica ha preservado mucho es el beat, ¿sí? El ritmo, que continúa, por ejemplo, en la cumbia, continúa en el candombe, continúa en la samba, continúa en la salsa. Si tú ves todas las películas cubanas como Agua para Chocolate, Fresa y Chocolate, Guantanamera, son todas películas en las cuales se exalta esta negritud en Cuba. Por eso es importante hablar de esto, porque los dos escritores que leemos hoy son dos escritores cubanos. Antes de seguir con esto, quería que pensaran, por ejemplo, piensen en esto, por ejemplo, piensen en estos ritmos. Se sabe muy poco sobre música afro-latina, ¿sí? Se sabe muy poco sobre aquí, no digo en Latinoamérica. Por ejemplo, la posibilidad de distinguir entre ritmos, entre lo que es, por ejemplo, el ritmo, la palabra tango. El tango no es una palabra hispánica, es una palabra africana. ¿Por qué sabemos esto? Por ejemplo, estudios en Buenos Aires en la cual hay una señora que hubo un accidente, esto es en el siglo XIX, y hay un carro, creo que atropelló a alguien, y el reportero le pregunta para el diario, no había CNN en esa época, entonces alguien iba con un papel y le dice, y iba caminando por la calle y le pregunto a la señora, eso dice en el diario, señora, ¿qué es lo que usted ha visto? Y ella dice algo como, sí, yo vi que el carro se cayó y aplastó a tal persona, y la señora dice, porque yo justamente me iba a Tangó. Yo iba a Tangó y vi que lo que estaba pasando. Y ir a Tangó, sabemos que en Montserrat, en toda la parte, digamos, del este de Buenos Aires, había una gran influencia de una comunidad afro-porteña. Y Tangó era ir a juntarse a tocar tambora. La gente se juntaba en la tarde y tocaban, era una forma de como un gathering. De men, women, están todos con los... ¿no? Es la misma idea, ir a Tangó era eso. Pero aparte Tangó y tango lo mismo. Hace Sí. muchísimo sentido por todas las semejanzas que tienen el tango y el blues. Claro, es un beat 4x4. Para mostrarle otro ejemplo... Como el corazón humano también. Piense la diferencia que hay entre... A ver, déjenme mostrarle algo. Para que lo escuche, por supuesto, no tiene ninguna importancia. A ver si puedo encontrar. La idea de este ritmo. A ver. Arriba, muchachos. Esto es candombe.
que habla guaraní. Candombe Pal, no sé qué. Tendría que ver de qué está hablando. Pero solamente para que escuche el ritmo, no importa lo que dice. Sí, esta música la trajeron los africanos al Río de la Plata. La raga, por supuesto, es uruguayo. Una diferencia que hay, por ejemplo, yo digo esta idea, otro ejemplo similar. Podría subir varios de estos videos es el chiquitito tocando. Para que vean, esto no es nuevo. Esto que ahora empieza como preservar esta negritud latinoamericana no es algo nuevo, no es algo que hoy en día, digamos, el Estado invierte mucho dinero para preservarlo, se ve mucho en el carnaval, sino que esto venía desde mucho antes, ¿sí? Ya desde el siglo XIX se ve esto. Por ejemplo, una de las cosas que vamos para leer hoy, leemos un pedacito nada más, después nos vamos a tomar un café. En los poemas de Guillén, a ver, están aquí en el reader. ¿Están los poemas de Guillén aquí o no? Ah, puede ser que me haya... Lidia Cabrera nomás. Ah, Lidia Cabrera, perdón. ¿Cómo puede ser que me olvide ponerlos en el reader? Pero no importa. Leerlos desde aquí. Y después les iba a hacer escuchar, lo pueden escuchar con el después les puedo hacer escuchar esto leído por miren, este es uno de los poemas de Guillén, un poema muy cortito, que lo podemos leer desde aquí, ¿no? Yo lo leo en voz alta para que se den una idea. Tampoco pensaba me hubiera encantado dedicarle muchísimo más tiempo a Guillén, pero quizás lo podemos poner en el book para la gente que quiera charlarlo más. Este es un famoso poema de Guillén que se llama Mulata. De vuelta, la palabra mulata aparece inclusive en la cultura aquí hoy en día en gente como por ejemplo Santana. Oye, ¿cómo va? Mulata, ¿no? Sí, la palabra en español como exaltación. Ahora, piénselo de esta manera. Santana, su mujer es afroamericana. No sé si es afrolatina, pero no importa. Entonces sus hijitos son mulatos. ¿Sí? Ahora piense. Para hacerle mostrar, porque hay gente, bueno, es que tú lo estás un poquito, claro, porque a ti tú lo estás un poco como, digamos, calmando el problema, porque es algo subjetivo tuyo, porque eres un poquito medio hippie, que viniste acá a Berkeley, no, entonces sí, a ti te gusta llamar, pero esa palabra no se debería usar. Piensen esto, si Santana tiene hijos, que son mulatos, y usted imagina que yo tuviera mi hija, ¿sí?,
y mi hija. ¿Sí? Yo usaría una palabra que fuera brutal con ella, ni si me ocurre. ¿Sí? Le parto la cara al que se mete con tus hijos. Los hijos es un ejemplo indiscutible. Nadie va a usar una palabra racista con sus hijos, ¿sí? Únicamente esté loco. Y si Santana, ¿sí?, usa esa palabra, quiere decir que, bueno, wow, ¿sí? Eso sería uno de los ejemplos de la que no tengan miedo hacia esta palabra. Y uno de los otros ejemplos es en este tipo de poema, y se llama Mulata. Y mire cómo se lee, yo lo leo por él. Yo no, por supuesto que no hablo como un cubano, así que lo voy a hablar mal, lo voy a leer mal, pero dice, yo, mulata, ya, no tendría que ser ya, sería, ya yo me enteré, mulata, está mal, no es es me, ya yo me enteré, mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de corbata. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice esa frase? Yo ya me enteré, mulata, me enteré, que tú dices que yo qué, que tengo la nariz como qué, como nudo de corbata, eso es lo que dice. Yo ya me enteré, mulata, que tú dices, y no lo dice, no dice, yo ya me enteré, mulata, que tú dijiste que yo tengo la nariz como un nudo de corbata, no lo dice así, dice, ya yo me enteré, mulata, ya sé que dice. Son octosílabos con rima abrazada. Repite el estilo, ¿sí? Repite la forma de hablar del afrocubano. Que yo te digo, chico, que hablo así como... No, yo por supuesto lo hago mal, estoy tratando de imitarlo. Pero encima pareciera ser que Guillén nos está diciendo que inclusive dentro del discurso cubano hay otro discurso, hay otra forma de hablar que es afrocubano. Es como si yo te diría, una cosa es hablar como un mexicano, pero encima hablar como un grupo de mexicanos. Es como si yo diría, así hablan los uruguayos, pero encima esta es la forma de que habla un grupo adentro de los uruguayos. Y así con cualquier país. Y le dice, yo sé, mulata, que tú me tratas mal a mí. Dice que yo tengo que la nariz como nudo de corbata. ¿Qué está diciendo? Sin miedo, no tenga miedo. Por un momento evite ese dolor nacional. Que tiene una nariz así, narigona, grande, ¿sí? Cerrada, con agujeritos grandotes. ¿Sí? Como la de Michael. Como la de Michael Jackson, no Michael Jackson, antes de operarse. Pero yo estaba pensando Mike Tyson, ¿sí? Estos guerreros enormes, la cara redonda y la nariz bien gruesa. Y él dice, yo sé, mulata, que tú te burlas de mí, porque yo tengo la nariz así. Y fíjate bien que tú, dice, sigue el poema, ¿no? Y fíjate bien que tú no eres tan adelantada. ¿Qué está diciendo? Porque tu boca es bien grande y tu pasa colorada. Qué bueno, buenísimo esto, para mí me fascina, es espectacular. Se mete con el cuerpo, ¿sí? No solo con la pintura, sino con la boca. Y él le dice, yo sé que tú te burlas de mí porque dice que yo soy muy negro y tengo la nariz muy grandota. Claro, si vienes de este blanqueamiento europeo, si tú tienes la naricita más finita, más respingada, pareciera que tú eres muy superior a mí, ¿no? Y dice, pero tú, muchacha, ¿tú qué me dices a mí que yo soy negro? Mira tu boca, tiene una boca, pero al decir que su boca tiene una boca colorada, una bocaza tremenda, hace algo maravilloso el poeta. Tú dices, tú crees que yo tengo la nariz grande, pero mira tu boca, que es como una rosa, qué bueno. Da vuelta al discurso, ¿no? Es decir, ya decirte, ahí hay una sutileza fina, ¿sí? Del poeta. Dice, tú que dices que yo soy un negrón con la nariz así, mira la boca que tú tienes, tiene una boca así, una boca enorme, una bocaza tiene, unos labios purecísimos. Pero al decir eso, en lugar de decirle que es feo, lo hace lindo. Lo dice, yo cuando leo eso pienso, tú que dices que tú eres tan adelantada, que tú estás con el europeo, mira la boca grande que tienes. Y tu pasa colorada. ¿Qué es una pasa colorada? ¿Una pasa? ¿Qué es una pasa? Una pasa es como una frutita. Pero es maravillosa.
¿sí? ¿Tú qué quieres hacer con esa frutita? ¿Te la quieres comer? Quiere darle un besito, ¿sí? Es decir, y ahí viene la segunda parte, y dice, y tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos, tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos. ¿Qué es ojo? S-O-J-O, sojo. Tanto tren con tus ojos. ¿Qué escucha? Los ojos. Ojo, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Este poema hay que leerlo. ¿Y ella cómo es? Ella es espectacular, ¿sí? Ella llega y es tanto tren, es como un tren. Y le pone música al poema. ¿Sí? Ya no es solamente lo visual. Le tiene que poner tungu, tucu, tungu, tucu, tucu. ¿Y tú qué escuchas con ese ritmo? Claro, muchas compañeras dicen, güey, no me gusta eso, matate toquetón, ¿sí? Que se mete conmigo. Pero por un rato, piénselo a él sin ese abuso patriarcal, sino exaltando el cuerpo, ¿sí? Dice, tanto tren, y ella viene que es una cosa espectacular, camina como si fuera un tren. Y ya no es solamente el cuerpo. Hay ciertos espacios sutiles, dulces, ¿sí? No decir solamente, qué cuerpazo que tiene, mira qué pecho es enorme. No, entra con algo muy sutil, como los ojos, como la boca, ¿sí? Como... ¿sí? Hay una pequeña sutileza. Y al final termina, si tú supieras, mulata, de verdad, ¿no? ¿Qué es de verdad? De verdad. Sí, este poema hay que leerlo. Póngalo en YouTube. ¿Cómo? Póngalo en YouTube. Sí, ahora lo pongo. Si tú supieras, mulata, de verdad, que yo con mi negra tengo y no te quiero para nada. ¿Sí? Dice, tú que no me importa que no me quieres porque yo tengo a mi pareja. Esa es una, déjeme ver si lo escuchamos, mulata, creo que lo lee, si lo encuentro. A ver si lo encuentro. A ver si lo puedo. Caramba, caramba. No creo que sea este, perdón. A ver si lo puedo encontrar. No lo puedo encontrar. Tanto tren con tu cuerpo. No lo puedo encontrar, creo que lo han sacado. Había unos audios de él. Tampa, 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 tampa. Y pupasa colorada que dice No lo puedo encontrar. Quizá lo busco, lo puedo buscar durante. Lo voy a buscar después durante el proyecto y si lo encuentro lo escuchamos en la segunda parte. Pero importante con estos poemas que si uno los lee literalmente no entiende qué está pasando. En realidad puede entender la musicalidad del poema cuando lo lees en voz alta. Eso es muy importante porque Nicolás Guillén, uno de los grandes poetas de la vanguardia, pero de la vanguardia afrocubana específicamente, va a marcar que el poema no solo tiene que ser leído,
es decir, leído mentalmente, sino que tiene que ser pronunciado. Y va a marcar con eso algo importante para él, porque pareciera ser, por lo que vemos, es que en esta cultura específica el tema del sonido y del ritmo es extremadamente importante. Es como querer imaginar esta cultura afuera del sonido. Casi sería imposible. Y casi imposible imaginarla afuera del ritmo. Entonces lo que él va a hacer en el poema es dejarte como si fuera una partitura para poder reproducirlo. ¿Y qué hace? Como la pronunciación es diferente que el español clásico, juega con la palabra, empieza a romper la palabra para que cuando tú la leas produzcas ese sonido. De eso se hablaba de la poesía como musicalidad, ¿no? La poesía imposible afuera del sonido, o por lo menos afuera de la música. Pero también tenía ritmo, eso mismo. Claro. Independientemente de la afrocubanía, digamos, o sea, los acentos de los versos caen en sus lugares y por eso le da una musicalidad distinta. Y por ejemplo, ¿por qué pensar que tanto tren con su cuerpo, tanto tren con sus ojos, tanto tren, no tanto tren? Tú vas al ritmo, es decir, tienes que moverte. Y aparte es el ritmo y aparte es la imagen del tren que se entrelaza. Piensen en esto que a ustedes les parece tan familiar, qué milagro que hace el poeta. El milagro del poeta, ¿sí? Que con la palabra sola logra producir esto. Es decir, algo que no tiene nada que ver con la escritura per se, no solamente para la escritura, sino con el movimiento del cuerpo. De eso se habla mucho cuando se habla de la poesía y el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo en la poesía? Como que la poesía no puede existir afuera de este cuerpo, de estas sensaciones. Vamos a tomar un descanso, 5 minutos, ¿sí? Y volvemos a ver si puedo encontrar los poemas de Guillén y vamos con el otro de Lidia Cabrera. Y les hablo de los trabajos finales también y todo. Que viene a casa siempre me cuenta y me dice, en México hay escondidos bajo tierra estas ollas con monedas. ¿Sí? Quiero hablar de eso. A ver, cuénteme esa tradición. ¿Qué es eso? Son los azoros. En los tiempos de la revolución o de la independencia, la gente guardaba el dinero debajo de la tierra y no era dinero, era el oro. Lo tenían en oro para la estabilidad económica, mantenerlo. Lo enterraban donde nadie lo supiera. Ajá. Y los gases que hacen cuando la gente lo descubre, pues se muere por los gases de los... Wow, entonces, claro. Pero la gente no te dice que por los gases, ellos te dicen que por el morbo de ir a buscar dinero de alguien más es lo que te mata. ¿Y no hay tradiciones en las cuales se te aparece un ánima o alguien? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, esta me la contaron a mí personalmente, a alguien le pasó. A todos nos contaron algo así, a ver. Que vivían en una casa y al lado de un pozo de agua, y qué casualidad, el pozo de agua, ¿verdad? Había dinero enterrado. Y la señora que me contó decía que de repente miraba una llamita de fuego que salía de la tierra. Wow. Y eso es lo que se refiere Bosco, es que cuando el oxígeno hace contacto con los gases produce esa flama. Pero en la tradición popular se cree que esa llama solamente se le aparece al elegido. Y el elegido tiene contacto con el ánima que enterró ese oro. Y el ánima se aparece de muchas maneras. Mientras está dormida la persona o despierta y te guía hasta ahí y te indica que ahí está el oro para que lo saques. Porque en eso hay algo muy rico en tu cultura. Porque nosotros tratamos de, frente a la máquina, frente a la modernidad, entre comillas, a la modernidad, tratamos de guardar eso, ¿no? Eso, como decíamos el otro día, eso es papá en calzoncillos a la mañana. ¿Sí? Tiene el chiste esa metáfora de papá en calzoncillos. ¿Qué es papá en calzoncillos? Es la familia. Papá se levantó con esos calzoncillos grandes a la mañana, ok, se va a bañar, ¿sí? Ok, prepárense que nos vamos. Sí, es papá en la casa. ¿Es aceptable? Claro que es papá o es mamá en camisón. Pero afuera no muestra esa imagen. Esto es un poco como mamá en camisón de nuestra cultura. Y sin brasier. ¿Perdón? Usted le agregó esa parte, yo no le agregué. Es como se dice, esos
pasa en casa, pero no enfrente de otra gente. Es como yo que le guste esa parte. Pero entiende, es algo íntimo, es nosotros en la casa. Es como decir, si tú eres cercano de la familia, tú te dan de comer en el comedor. Pero si te invitan a comer en la cocina, eres parte de la familia ya, ¿no? Es decir, y esa tradición, por ejemplo, esta señora me contaba y me decía, no, es que a mi papá se le apareció esta señora muy linda. Y le decía, hay dinero aquí, a ver si lo quitan. Y la señora, yo le decía, bueno, mire, eso es la tradición. No, no es la tradición, eso es la verdad. Entonces, ¿usted qué hace? No sea vieja loca, no es verdad. No, guarda esa tradición, la guarda. Dice, qué bien, ahí me está contando algo. Es como un poco los niños, ¿no? Mi hija me decía, sí que hay monstruos. No, Sweetie, no hay monstruos. ¿Qué monstruo va a haber? Sí, yo me acuerdo, no sé si conté eso aquí. ¿Lo conté aquí o no? Le conté que una vuelta ya muy chiquita decía que veía un monstruo en la ventana. Y yo, no hay, mi amor, un monstruo en la ventana. Así que, mira cómo no hay. Papá viene con la katana, no, I'm a sensei, me pongo mi hakama, saco una katana así, y ves, yo lo voy a agarrar. Y salía afuera corriendo con la katana, y mi hija ve la ventana, ya, agárralo. Y yo haciendo así en la noche, ¿no? Tirando con una espada japonesa, haciendo, ¿ves? No vas a venir aquí porque yo soy el guerrero que cuida la casa. Y te corro. Y yo iba corriendo, y mi hija, ya, get him. Y entonces ella volvió, wow, papá me cuidó del monstruo. Y hoy en día ella seguía repitiendo que era verdad que había monstruos. Porque en su espiritualidad ella veía que papá los corría. Y yo que le decía, no sea tonto, es una estupidez. No, eso es cultura. Eso es lo que somos. ¿Es verdad? What do you mean by it's verdad? ¿Qué quieres decirme con que es verdad? ¿Sí? Es decir, en la antropología buscamos esa tradición para saber más de quién somos nosotros. Lidia Cabrera decide buscar estas tradiciones antiguas, afrocubanas. Es como si usted diría, termina acá los estudios, se va a un lugar y se hace antropóloga y empieza a estudiar sobre la Llorona. ¿Qué simbolismo habrá atrás de esa idea de que hay una mujer que llora a los hijos? Porque la historia creo que mata a sus hijos, no me acuerdo. Quizá le está enseñando, no hay que matar a los hijos. Ella es traicionada. Puede ser. Y, hay variaciones. Y sí. ella es entre los dos mundos del mestizaje. Con ella lleva el simbolismo del mestizaje, la Llorona que llora por sus hijos, que llora por su sangre, que llora porque es una mujer violada. Claro. ¿Pero mata a sus hijos o no? Sí. Entonces ahí hay un... Entonces la idea ahí, ves que el antropólogo puede buscarle que hay mucho más atrás de eso. Es ese borderland, ese border, ¿sí? Es nosotros. This is who you are. ¿Sí? Hablando de lo que decíamos de California, América, más quizás, no sé, la cultura chicana inclusive se ahonda más esa idea de que no solo como mexicano es la colisión de dos culturas, pero encima ahora es colisión de otras dos culturas. Y claro, eso va a producir arte, va a producir imaginación. En este caso también en este cuento, como si en La Llorona habría esa idea, como tú dices, del mestizaje, aquí también aparece la idea de dos culturas. ¿Qué dos culturas? Constantemente aparece en este cuento, en la historia, dos culturas. Miren qué cruel. ¿Cuáles son las dos culturas en este cuento? Afro y cubano. Muy bien. ¿Y cómo? ¿Dónde se ven? En el lenguaje. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Hay personajes aquí? Sí. Por ejemplo. El alcalde. ¡Qué genial! ¿Y el alcalde quién es? Pues el alcalde es el alcalde. Pero bien. ¿Qué más? Y es el que... Pero es blanco. Sí, pero bueno, genial. Eso se va a oír, como no quiero que se oiga, pero en fin. O sea, a mí, yo cuando leí alcalde, no me imaginé a alguien. Pero este alcalde, afrocubano. uno tiene que entender que sobre todo en el Caribe,
Puerto Rico, Cuba, en muchas épocas se hablaba, por ejemplo, de la metrópolis, ¿sí? Del lugar central. Pero esa metrópolis no era en Puerto Rico, era en Madrid. Si sabe un poquito de la tradición cubana y de Cuba, en los Estados Unidos tiene mucho que ver con estas dos islas, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron o sea, dos pájaros que intentaron volar y uno sí voló y el otro no voló. Pero antes que eso, antes. ¿Qué pasa en 1898? ¿Sí? 1898. ¿Le dice algo a usted 1898? Hasta 1898 eran las últimas colonias que España tenía en América. Piensen sobre esto, piensen en la doctrina Monroe, ¿no? Piensen en esta última bastión de Europa. 1898, por eso en España está la generación del 98, se llama. Esa España cae brutalmente, deja de ser el imperio, terminó en esa fecha. Pierde las últimas colonias, que son Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Sí, pero es del otro lado. A ver, eran colonias de España. Sí, seguro. Sí, era España en las Américas. Ya en esta época, los grandes países, ¿sí? Las grandes naciones ya empiezan a formarse, ya están armadas. Pero le queda a España esas colonias. Sí. Es que precisamente ahí es un momento muy interesante porque se pasa del colonialismo territorial a una especie de colonialismo económico. Porque cuando estábamos hablando de California, para muchas gentes WASPs, o sea, pasa de España a ser Estados Unidos. Bueno, es que exactamente es eso. La guerra con España pone a Estados Unidos como la nueva imperio, entre comillas, no imperio. Es más, si tú estudias historia de los Estados Unidos del siglo XIX, había gente que debatía en los Estados Unidos de si deberíamos ser un imperio o no. Es más, hay muchísimo trabajo sobre esto. Toma cualquier clase de historia de los Estados Unidos. Hay enormes debates. Si Estados Unidos va a ser el nuevo imperio, porque ya Inglaterra no lo era, ni España lo era. ¿Sí? Y con el 98 Estados Unidos es la inauguración, es como el bautismo de que enfrenta al último imperio europeo que era España. Sí. Sí, había esas discusiones que la productividad estaba aumentando tanto que había esa discusión de necesitamos nuevos mercados. Claro. Y eso fue, y lo de las Filipinas fue imperialismo o colonialismo todavía antiguo, porque fue ocupación real. Claro. Todavía no fue económico de las Filipinas. Pero en los otros países después sí. Y bueno, Chicago, ¿no? La famosa ¿cómo se llama? Ferial de Chicago, en la cual Estados Unidos empieza a mostrar, eran como esos eventos internacionales en los cuales los países mostraban toda su tecnología. París todavía tiene la torre esta, porque fue una bienal en París, en la cual dijeron, vamos a mostrar tecnología, y alguien decidió, voy a hacer una torre de metal tan grande, que luego nunca la quitaron, quedó ahí, esa es la Torre Eiffel. Pero esto, usted tiene que pensar que cuando piensa en Cuba, tiene que pensar no en Estados Unidos, sino en España. Y sobre todo, racialmente España. Pero esa Cuba que está representada en el cuento, evidentemente no sé en qué punto, pero es una Cuba pre-revolución. No, claro, esto es la colonia. Aunque no es colonia todavía, quizás literalmente no se dice que hay una colonia, pero evidentemente el alcalde, yo sin dudarlo, pienso que es español, o por lo menos europeo de esa estirpe. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Virgilio se enoja. Miren cómo empieza. El alcalde de un bando proclamando que en todo el mundo no había más mulata,
no había mulata más linda que Soyandi Kim. Así arranca, ¿no? Así arranca el cuento. Que el alcalde proclama, y es muy sonoro, es como decir, hoy día acá en la ciudad de La Habana proclamo que no hay mulata más linda en el mundo que Soyandi Kim. Y ram, pam, 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 empieza la música, ¿no? Hasta casi un paso doble me parece que empieza. Yo estoy haciendo chiste, ¿no? Me estoy divirtiendo con esto. Bililio, el calcero, quería Soyandi Kim. Ahí empieza. ¿Sí? Bililio, el calacero, quería a Soyandi Kim, pero nunca se le había dicho por temor a un desaire. Que ella era linda, pretenciosa, resabiosa, él no era negro de pacotilla. Ahora entienden por qué les muestro el poema primero de Guillem, ¿no? Es la misma idea. Es como si le digo, ven, negrita linda, si yo soy de tu grupo, ven conmigo. Y pareciera ser que Soyan no elige a quién. Pareciera ser. ¿A quién elige? Al alcalde. Es más, parece ser que algo está pasando. Pareciera ser que algo está pasando entre ella y el alcalde. Pareciera ser. ¿Por qué? A ver, ¿dónde lo leyó? Mire cómo él le no, es que digo, a ver, si ya el cuento empieza con la primicia de que Soyan es la mujer más hermosa de casi de la galaxia, ¿no? Y o sea, la persona con más poder dentro de la atmósfera en la que está situado el cuento, pues es el alcalde. Pues evidentemente el alcalde con ese poder y con esa... Pero si lo agarra uno de los brutales de mis maestros, le va a decir, muy lindo lo que me dice, perdón, el texto no. Es que no lo pueden ¿Dónde dice? Hay una parte ven, ahí empieza entre el vago y el que se pasó 7 horas leyendo el cuento. En este cuento, aquí hay un pasaje donde dice que parece ser, es muy probable que ella era amante del alcalde. Lo digo que sea. ¿Dónde? A ver. Ay, tremendo. Dice Soyandi Kim. Primero, ¿qué pasa? Dormía las mañanas con señorío. Ok. No. Ahí. Eso es al último minuto. Usted lo tengo. Le cuento una que me pasó a mí. Pero tiene una razón de ser. Ahí, eso a mí me dio la sensación de que ella estaba durmiendo como princesa. Yo le voy a contar una historia. Espera, antes de ir. A mí me pasó en una clase que yo no había leído la novela. Y el que era mi mentor me dijo, preguntó al grupo, ¿dónde es que está? Y yo buscaba rápido encontrar algo así. Y le dije, aquí se ve tal cosa. Y él me dijo, qué lindo. Lástima que ese no es el cuento del que estamos hablando. Estamos hablando de otro cuento. Sí, porque yo estaba desesperado tratando de encontrar el pasaje y me fui al otro cuento. A ver, ¿qué dice? Baila con el alcalde. Muy bien, está bailando con ella. Pero hay otro más. Hay otro más, a ver, que dice, siempre la encontraba con el blanco, paliqueando de pareja, con Timás cariñosa. Ya, salvó el día, ahí está. ¿Sí? Es más, genial. Así usted defiende su teoría. No con el bla, 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 último minuto, porque va a llegar a un lugar donde todo el mundo lo hace bla, bla, y lo hace mejor que usted. Pero en ese momento usted le va a ganar, no importa si sea nativo o no nativo, o el otro tenga toda la sintaxis que quiera, o se haya leído todo el Lacan que quiera, usted le va a ganar cuando le diga acá, en esta frase, en este lugar, dice tal cosa. Porque así le gana el ticket a la persona que se lo da cuando usted va a la corte. No lo gana, mire, me lo dio a mí, porque míreme a mí que soy latino, señor. ¿No? Y dígale todo en inglés y dígale señor en español, ¿no? Para que parezca. Y con el sombrero se va a hacer posible. Eso, BS, no, out. Usted le va a ganar cuando le diga, no, él me puso un ticket por tal cosa y acá tengo la foto donde muestra que él no me estaba tratando igual que los demás, porque me paró a mí y no paró al otro que también cruzó en rojo.
Y acá está la foto que muestra a él no parando al otro y parándome a mí. Es decir, esa prueba en Literary Criticism es fundamental. Usted puede decirme, qué lindo que es Cortázar, qué gran escritor. So what? Nothing. Una máquina puede hacer eso. Y usted le va a decir, aquí Cortázar, en la página 25, en la segunda oración, usando tal verbo, es lo que está haciendo. Ahí eso es indiscutible. Hay otro pasaje más. Cuando ella al otro día, en la mañana, ¿qué pasó el otro día en la mañana? Después de la fiesta. Hubo una fiesta tremenda, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué era eso para ella? Claro, imagínate. Es por eso que yo pensé eso. Claro, pero inclusive esa parte no termina de probar que él sea el amante, porque puede pasar que él está enamoradísimo de ella y la quiere conquistar, y ella le hace un desaire. ¿Sí? Ya encontré otra parte. A ver. Y piénselo bien, porque puede ser... No, sí, pero dice, Soyan de Kim... perdón. Hasta muy sonadas las 11... No. Soyan de Kim volvió del cabildo de madrugada. ¡Qué genial! Ese es el pasaje. ¿Sí? Los otros son lindos, sí, pueden ser. Pero Soyan de Kim volvió del cabildo de madrugada. Quiere decir que fue del cabildo por la madrugada. Lo vimos, se fueron a la fiesta juntos, ¿ok? ¿Sí? Ellos dos se fueron a la fiesta juntos. Y usted se levanta al otro día a la mañana con una modorra que no durmió en toda la noche y se va al Starbucks a buscar un café y los ve a los dos venir caminando con la misma ropa. En la mañana usted piensa, algo pasó. ¿Pasó? No sabemos. Eso no tiene efecto en ¿cómo se llama? El bilinio. No, nosotros sabemos. Yo solo sí. Es genial. La escritora hace que nosotros sepamos eso. Porque ya pasó el malogrado antes de eso. Que no dice que haya dormido con ella, o que no sea la pareciera ser, pero no estamos seguros. No estamos seguros. No dice, y a tal hora ellos dos durmieron juntos. No dice eso, pero da una... Sí. Tengo una pregunta acerca de los nombres. Ajá. ¿De dónde vienen los nombres? Prehispánicos, pueden ser nombres africanos que yo no conozco. Sí, yo no los conozco, pero evidentemente no son nombres hispánicos, digamos, entre paréntesis. Por eso Lidia Cabrera es una antropóloga, que es una experta en esto. Interesantemente, de vuelta, Lidia Cabrera no es afrocubana. Bueno, creo que falleció ya. Es cubana. Creo que estaba en Miami encima. Pero una de las más grandes expertas en este tópico, no sé si ya falleció, ahora no recuerdo, pero escribió esto como aparte de ser una antropóloga. Sí. Parece que así al final de la historia, cuando Soyan de Kim dice que sí está interesado en Vivío, que la culpabilidad. Que entonces es menos probable que pasó algo entre el alcalde y ella. Genial, al final no sabemos. O puede haber sido que pasó algo con el alcalde. Puede ser. Las ramificaciones de este cuento son enormes. Podríamos haber pasado semanas hablando de eso. Pero cuando uno, por ejemplo, te vas del cuento a leer más a Lidia Cabrera y te das cuenta de que el enfoque que le pone a las mujeres es distinto, te das cuenta que eso último, creo yo, es una Lidia Cabrera, quiere decir como la mulata, porque sus cuentos son de mulatas. Tienen esa capacidad de manipulación con el hombre, pero ahí le falló a Soyan de Kim. Sería difícil defenderlo, yo creo que sería difícil de defenderlo. Lo que sí sabemos es que sabemos esto nada más, que Soyan de Kim es rica o es pobre. Es pobre. Pobre. Su mamá es una ¿qué? Planchadora. Una planchadora. Y ella vuelve del cabildo de noche. De madrugada. Quiere decir que se quedó toda la noche en el cabildo. ¿Durmió con él? No sabemos. ¿Sí? Pero hay esa duda. ¿Sí? Y vuelve y le dice a la madre, mamá, te voy a ayudar con el lavado. Y se va a lavar al río. Es la primera vez que dice eso. Claro, pero por lo menos aquí. Dame la ropa sucia, voy a lavar al río. Tú tan linda, y después del baile lavando ropa. Y miren todos estos artefactos. La madre pobre, luchadora, y la hija es un poco media la ispireta.
Pero porque ella la está mimando porque la ve bonita. ¿Y no conoce gente así? Suena Mi mamá era así. Suenan familiares estas historias, pero suenan familiares estas historias. No solo eso, es que si él fuera el amante de ella, hay una profunda tradición problemática de estos criollos. Cuando yo digo criollo significa un español nacido en las Américas. Eso es lo que significa criollo, no es creol, no tiene nada que ver, es otra palabra. En las Américas los criollos eran estos europeos, o muchas veces hasta mezcla, pero especialmente europeos, que nacieron en las Américas, ya no son de Europa. Como dicen, el rey manda en Europa y aquí, el rey en Europa y aquí mando yo. Esos son los criollos, son los conquistadores, los que vienen, los hijos de los conquistadores. Son prácticamente terratenientes. Hay variaciones, también criollo se dice a la mezcla. Nosotros decimos criollo a la mezcla, de africano, indio y europeo. Pero en este caso, este criollo, hay una larga tradición y trabajo, yo no soy un experto en eso, de estos criollos, ¿sí?, que eran terratenientes, que eran dueños de la tierra, y tenían una mujer, con la cual tenían hijos, que son los herederos, pero a su vez tenían otra amante. Esa tradición está en todas las Américas. Inclusive la idea de Evita Perón, su padre era el ejemplo. Su padre era un terrateniente que tenía su familia y tenía otra mujer. Tenía a otra mujer con la cual tenía hijos también. Y esa mujer tenía un estatus. Jefferson es un ejemplo aquí, ¿ok? Y muchas veces esa mujer, no siempre, era una mujer de origen africano. En Argentina es Rosas. Rosas, Juan Manuel de Rosas, el gran macho de Buenos Aires, tenía a su esposa, con el cual estaba Mercedita, y se dice que tenía un amante, con la cual tenía, que era de origen africano. Entonces aquí hay un tema muy complicado. Jefferson es el ejemplo, ¿sí? Hay mucha gente de origen Jefferson que son africanos, porque él tenía a su mujer y había una, de comillas, esclava que era su amante, o su otra pareja. Entonces, esta idea es muy complicada, ¿entienden? Hay muchos elementos. Sí, les dejo. Pero aquí no sabemos. No sabemos. Pero digo que está muy cerca de algo que hace resonancia. ¿Entienden? No digo que eso pase aquí. Pero como él estaba tan abierto. Claro, puede ser. Okay. Yo pensé que es probable que nosotros lo vemos como una idea de apertura porque estamos en Berkeley, porque somos liberales, pero en esa época quizás, no sé, por eso es que yo no sé, pero me pregunto si esa posibilidad de este hombre criollo blanco de tener a su mujer oficial, entre comillas, con la cual iba a tener los descendientes, también no tenían a otra mujer. Y luego esa otra mujer no tiene que ser de una minoría, entre comillas. Estoy tratando de buscar decirlo de una forma moderna, de hoy en día. Entonces esa negritud, esa minoría ya no es racial. Podría ser inclusive de clase. Eso no queda duda que es el caso con Eva Perón. Su madre era pobre. Pero era la amante de este hombre o la esposa también. Entonces, estos grandes machos con bigamia, ¿sí? Yo tengo una mujer y tengo otras mujeres. Pero no es que no la quisiera, no sé. Yo estoy tratando de producir un discurso de esto. Quizás era su otra mujer que amaba y le daba el nombre a los hijos. Entonces, ¿qué conflicto hay aquí? ¿Entienden? Hay un conflicto. Hay un conflicto de clase, hay un conflicto de raza, hay un conflicto de intereses. Yo no sé si este es el caso. Sí, perdón, la compañera quería decir algo y yo seguía hablando. Iba a hacer un comentario acerca de lo que dice de las amantes de minorías. ¿No será que ese fenómeno se da tal vez porque no eran tan religiosas como las de la propia raza de ellos? Y que si no había otra opción. Nosotros vivimos en un mundo mucho más, entre comillas, civilizado, en el cual tú tienes ciertos derechos. Pero había épocas en las cuales no había estos derechos. Imagina si tú tenías que sobrevivir de esa manera. Yo sé que suena horrible. Bueno, venimos de esas tristezas, ¿no? Es decir,
¿Qué iba a decir la compañera y después? Sí. Pues que igual el fenómeno que pasó en el Sudamérica, también aquí en las Américas, claro. en las plantaciones, sí tenían a lo que eran las amantes, usualmente de color, y con ellas también tenían hijos, y yo pienso que eso se explica por una construcción social de que la mujer, y más de que fuera mujer, la mujer de color no era vista pues como ciudadana supuesto, con derecho, claro. pero más que eso era más objetivizada, objectified, como una comodidad, claro, una propiedad. Entonces la combinación de esas dos cosas, de ser mujer y tener también ese color, es algo que pues ahí imposible. Es Nosotros estamos preguntándonos, no estamos afirmando, sino que yo me preguntaba en ese caso, ¿qué iba a decir la compañera? No, es lo que estoy diciendo, es lo mismo. Claro. Solamente que le iba a añadir que también es una cosa de poder. Por todas supuesto. las personas que están en poder, todas las figuras han tenido más de claro, más de una mujer. Incluyendo las mujeres. Y piensen en la idea de poseer a la mujer como una idea de propiedad. Piensen, el rey llega y conquista, y cuando conquista, ¿qué hace? Agarra a la reina. Es el famoso Edipo, ¿no? Cuando Edipo pelea con su padre y lo vence, ¿y qué va? Va a dormir con la reina, pero lamentablemente, para tragedia de Edipo, era su padre el que estaba derrocando. Entonces con la que durmió fue con su madre. Entonces ahí Freud hace toda esa idea de decir, no hay una lucha en la familia entre el hombre joven pelea contra su padre. Yo sé que nosotros somos muy civilizados y, bueno, digo entre comillas, ¿no? Y vemos el concepto como incesto como una aberración. Pero Freud quizás está hablándonos que nosotros no estamos tan lejos de los animales, ¿sí? Lo que hace toda una complicación aparte de este cuento, que no es lo que lo digo, pero no sé si es una... ¿Y qué sería si, verdad, otras historias? Pensar historias en las cuales, ¿por qué no un caso en la cual había un hombre o una mujer de diferente raza en la cual estaban enamorados? Y lamentablemente era una imposibilidad. No sé. Claro, nosotros tenemos la tendencia a agredir esa historia. Por ejemplo, hablamos de Malcolm X. Malcolm X, ¿sí? En su discurso dice, mi madre fue, algún descendiente mío fue violada por un hombre blanco, por eso tengo la piel blanca, ¿no? Piensen en México el concepto de la Malinche, ¿sí? La Malinche es un ejemplo profundísimo en México. De la Malinche es esta mujer que va de lo prehispánico y duerme ¿con quién? Pero al decir, ella va... La cagamos, ¿no? Es decir, duerme no con cualquiera, sino con el conquistador. Pero al decir, ella es indígena y va y se acuesta, es una forma muy directa, muy objetiva de decirlo, y yo pienso que no se le da mucho conocimiento a su experiencia. Ella fue regalada como token a unos guerreros, y además de eso ella fue esclava de los mayas porque su mamá, al casarse con otro Tlatuani, que es el rey, el ruler, ella pues Malinche era la prueba de que había existido otro reino, y se deshace de la hija. La hija después es esclava en Yucatán, aprende el maya, y cuando llegan los españoles ella tiene el comando de las dos lenguas. Entonces yo pienso que era más de ella fue y se acostó con él, porque de acostarse pues vinieron un bote de puros hombres europeos. Entonces ese fenómeno pasó del mundo. ¿Y qué es la tradición? No tenemos un texto tan claro. Es decir, eso es lo que nosotros aproximadamente creemos que pasó. Lo que yo estoy queriendo decir es que, claro que el tema de la violación es un tema muy complicado en las Américas, ¿sí? Como si América fuera violada por Europa, o por España más específicamente. Pero también pensar que quizás el tema de la violación es una visión muy patriarcal, porque la visión que no digo que no exista la violación, pero la violación a veces es un temor profundamente masculino, es un profundo temor del padre. No digo que la violación exista, ¿entienden? No estoy diciendo que no hay que
no hay que decir que no, que todo esto es concientizado. No, por supuesto que hay, la violación existe y parece ser que era sistemática, ¿ok? Pero muchas veces el pánico y el miedo a la violación muchas veces se funda en un profundo temor patriarcal, ¿sí? Masculino. Por ejemplo, la idea de que todo hombre afroamericano que duerma con mujer blanca tenía que haber algo más y lo linchaban al pobre, ¿no? Pero wait a minute, ¿no? ¿De dónde viene ese temor? ¿Sí? ¿No es el temor mío como hombre de que me van a robar a estas posesiones? Es decir, son preguntas, no estoy diciendo que no exista. En este caso, Vililio se enoja con ella, ¿sí? ¿Cómo va con el otro blanco? A ver. Hay dos cosas. Hay un podcast de Mia Abu Jamal, donde él escribe ensayos y tiene un programa que se llama Imprison Nation en la cárcel. Claro. El área de la cárcel. Y ahora, a raíz de lo de Cleveland, sacó un ensayo que se llamaba Rape Culture, ¿no? De cómo a través de la historia la violación era un símbolo de reiteración de la hombría. Claro. Y también vi hace pocos días también en las noticias en Democracy Now! Con Amy Goodman que analizando el caso de este hombre, no Ariel Castro, claro. Que su manera de sentirse mejor como hombre era pues, secuestrando y sodomizando, claro, otros hombres inclusive. Pero por eso yo le estoy diciendo que no estamos negando el tema de la violación, ¿okay? No, evidentemente el mundo, la mujer sí recibe esa violencia física constantemente, ¿sí? Y existe en muchísimas culturas y sigue existiendo hoy en día y existe en nuestra cultura. No estoy diciendo eso, no lo estoy negando. En este caso ella no pareciera, no sabemos, pero no nos queda mucho ejemplo en el cual el dominio de este europeo sobre ella esté evidente en este cuento. Es más, Vililio es el que está enfurecido. Finalmente la mata. Y ella le grita y le dice, negro tonto, negro malo, una cosa así, ¿no? Le dice, Vililio, negro malo, corazón de piedra. Y ella dice, como que ella lo quería, él iba a ser. Y a mí me interesó esa parte de este cuento porque muestra esa locura masculina, el pánico que tiene, que la termina matando. Creo que hay otros elementos aquí, que dice que hay brujos que estaban haciendo magia. Ahí cuando escuchamos la tradición, otras tradiciones, ¿sí? La tradición quizás de África, no sé, pero la tradición en la cual la naturaleza son seres animados que nos afectan. ¿Qué iban a decir? Perdón. Y nos quedan 4 minutos. No, de que, o sea, Vililio estaba sumamente herido y ni siquiera lo estoy justificando en ningún momento, pero es una manera bastante cruel como la termina, porque aparte, o sea, él hace como que no la oye y todo el pueblo la oye menos él, y él está como, él dice que está en un maleficio. Sí, a mí me parece mucho más de eso ser maleficio. Claro. En todo, porque también él no la mata. En este cuento, como está escrito, él la mata la noche anterior con ir al brujo. Mientras en el río, él dispara para arriba, no a ella. Ella se ahoga, el río se la traga. Sí, y dice, por ejemplo, ay, Vililio, esto es Bilongo es maleficio, ¿no? Negrito, adiós, y yo que te quería, mi santo, tú que me gustabas negro, yo y no te lo daba a entender por importancioso, por no sufrir un desaire, Vilillo, y los dos tenían miedo, parece ser, de dirigirse uno al otro, ¿no?
Y dice, Vilillo parecía despertar bruscamente de su sueño, así como si fuera... Y esa es otra, por eso le digo que este texto puede ser leído desde muchos niveles. Sí, pero como está escrito, ella se trata de huir, pero está la piedra misma la lleva para abajo. Claro, dice, el río había cubierto totalmente a su Yandiquín, el río la mata de alguna manera, claro. Pero ven que lo interesante de lo que hace Cabrera es que este cuento se puede leer de muchas maneras. Entonces, cuando usted lo lee, lo puede leer. Puede leer la parte patriarcal, puede leer el tema de conexión de razas, sí. Y digo, no le digo mucho tiempo, pero el tema esotérico tiene bastante. Oh. Y yo les iba a decir, me hubiera gustado dedicar más tiempo porque cuando lo empecé a leer, noté dos temas fuertes, que es de la raza y lo esotérico. Y dije, ¿cómo lo leo? Entonces dije, pues que me voy a hundir en el cuento a ver dónde me lleva. Entonces me fui por el lado metafísico y esotérico, y más que el de la raza, porque la raza y la negritud y lo mulato es muy familiar para mí, eso no me asusta, entonces no tengo que buscarle. Pero cuando empecé a hablar empezar en lo esotérico, dije yo, si alguien cree que existe tipo de maleficios, esa misma persona, ¿cómo puede negar que existe Dios? O sea, yo llegué a esa pregunta y no me la puedo responder. Lo que pasa que, a ver, esto es tesis doctoral de Fabián en 30 segundos. Todo tema de horror, o en este caso hay un tema de horror, y se escucha en el sonido. Por ejemplo, con La Llorona, no es que te da miedo que hay una mujer que llora, es el sonido. Ese sonido es aterrador. Eso se ve en la poesía también. Hay partes en la cual habla Don Juan sigue a un ánima que es una mujer y él la está siguiendo y es un ánima, él no tiene miedo a eso, ¿sí? Él la sigue y la va acorralando y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y ella hace esos sonidos, es la voz, el sonido que nos aterra. En este caso salir corriendo, claro. En este caso es él el que llora. El llorón no es la llorona, es el llorón, es el niño el que llora. Dice, por eso se escucha el llorar de un negro a la orilla del río. Todo, y para terminarlo, ¿no? Para terminar la clase, todo tema de horror tiene atrás una profunda tristeza. Todo tema de horror, ¿sí? En películas, en lo que tú quieras, tiene detrás, si nos está llamando el río, ¿no? Ese tema de horror tiene profundamente una tristeza. Siempre hay una profunda tristeza. Hay algo, el poder de la tristeza es muy fuerte. En nosotros sufrir la mortalidad, la muerte de los seres queridos, es como un motor muy potente, ¿sí? Muy potente. Ese motor se utiliza en la estética del horror. Tú piensas, todas las películas de horror hay algo muy triste atrás. Hay algo que alguien ha muerto, alguien que no se pudieron encontrar. Y en los últimos años, cruelmente, el cine utiliza el horror con la muerte de niños. Hay muchísimas películas donde aparecen estas nenitas de blanco. Give me a break, ¿no? Saben lo que están haciendo, utilizan esa profunda tristeza. ¿Qué más puede haber de tristeza que la muerte de un niño? Es decir, es profundamente triste. Y ese es el motor de la película. En este caso, hay un profundo estado de tristeza, de dolor. Muchas veces como enforzado a través de la tradición judeo-cristiana. Si piensas en el judaísmo y en el cristianismo, hay un profundo elemento de culpabilidad. ¿Sí? De la culpabilidad. Lo matamos a Jesús, ¿sí? Y seguimos llorándolo. Y nos equivocamos con Adán y Eva. ¿Sí? Detrás de esa profunda culpabilidad, que es algo natural, quizás te sientes culpable de niño, no sé, no tiene nada que ver con la realidad ahora, hay ese motor estético. Y la muerte es uno de los más potentes elementos que hay. Si la muerte nos toca a nosotros como mortalidad. En este cuento, si tú quisieras pensar en lo esotérico, claro que está la tradición africana, los simbolismos. En la cultura europea, Dios es omnipotente. Pero en otras culturas no, en la prehispánica y en África, Dios no es omnipotente, Dios está fuera de control. Dios es la naturaleza. Entonces hay que calmarlo a Dios, hay que hacer sacrificios para que Dios se calme.
Eso marca la gran diferencia entre la tradición europea, musulmana, lo que llamamos las religiones del libro, ¿sí? Como musulmanes, judíos, católicos, cristianos en general. Nosotros tenemos una visión muy diferente. Lidia Cabrera quiere mostrarte la tradición, otra tradición atrás. Esta tradición aquí no tiene nada que ver con la tradición cristiana, quizá tiene elementos, pero hay una profunda tristeza aquí. ¿Y cuál es la tristeza? ¿Cuál es la tristeza de este cuento? La muerte de ella. Que la mata, él la pierde a ella. Aparte, en el cuento, o sea, la hace, pero primero la convierte en la mujer más bella y segundo la convierte en supuesta, claro. Supuesta amante, y en tercera la convierte en mejor hija y claro. Ayudando a la madre, y como que le dan todos estos elementos maravillosos, y al final ella se termina yendo de una manera tan lenta y tan brutal y tan desesperante. Y le grita, lindo, te quería, es terrible, es que lo pierdes a que te quiere. Es una tragedia. Y claro, esto se aparece en muchas historias, ¿sí? Tú amas a esa imagen que no es real, ese ser que tú estás enamoradísimo, que ya casi no es real, y te lo quitan, y tú, no me lo quiten, ¿no? Y te lo quitan, y ahí se va, y así se la lleva. El río se lleva a Soyandi Kim. No solo se la lleva, sino que le grita, negrito que te quería. Claro, el pobre Bilillo le partió el corazón. Otra cosa para terminar es que hay elementos católicos aquí también, ¿no? Esto podría decir el sacrificio, la pérdida, la virginidad de Soyandi Kim. Yo diría, no, ¿qué virginidad? No, ella es como un ser etéreo, ¿sí? Nosotros en la cristiandad tenemos seres etéreos, ¿sí o no? Mujeres etéreas, ¿o no? María, ¿sí? María es el sumum de esta mujer, es la madre de Dios, es decir, no es ninguna mujer, no es cualquiera. Yo no estoy hablando en la religioso aquí, estoy pensando desde el punto de vista literario. María es la madre de Dios, se terminó, es decir, no puede estar más alto que eso. Es decir, wow, ¿sí? No es cualquier... Ella es la madre de Dios, es decir, y flota virginalmente. Ella lo tuvo a Cristo sin desde el punto de vista católico. De vuelta, no estoy hablando de religión, esto es como literary criticism, ¿ok? Lo tuvo inmaculadamente. Y cuando murió, se fue al cielo, se la llevan al cielo los ángeles. Es un ser inaccesible, es la madre por excelencia. Pero Soyandi Kim muere un poquito así al final, ¿no? Cuando se la lleva al río, se vuelve inmortal. Es más, dice que cuando flota, esos son los cabellos de Soyandi Kim. Lo que nos muestra que tradiciones que no son europeas, cuando los no europeos veían eso, encontraban similitudes. Pero ¿cuál sería la metáfora? O sea, que hay en los ríos que se parece a los pelos de Soyandi? No, puede haber montones de ellos. Cuidado, niños, no vayan al río porque te vas a ahogar. Sí, esa sería la más fácil, ¿no? Decirle, tú cuando tienes hijos te empiezas a pensar. Mi padre no era tan loco cuando decían que va a venir el cuco y te va a agarrar si no te portas bien, porque al final son tan traviesos que no sabes cómo pararlos. Entonces, puede ser esa... Pero yo me refería a los mechones de pelo flotando en el río. Yo creo que eso podría ser solamente un simbolismo. Bueno, si te gusta Robert Bly, diría que es el cabello, el pelo de ese Hairy Woman. ¿Sí? O el lirio, ¿no? Porque la gente se ahoga mucho con los lirios. Puede ser. Pero si piensas en el cabello, en el Hairy Woman. María Magdalena, hay una sexualidad en ello. Es muy complicado. Bueno, paramos aquí. Semana que viene, entonces,